vamos a tener la presencia por videollamada de uno de los impulsores. Estamos hablando de uno de los directores del Banco Central del país. Estamos hablando de Agustín Datelis y este proyecto que ha presentado Nación, que tiene que ver con un nuevo billete, una nueva moneda virtual, digital. Exactamente. Agustín, te damos la bienvenida. Karen y Federico te saludan desde aquí, desde la Televisión Pública Pampeana. No sé si nos estás escuchando, ¿nos recibís? Yo escucho perfectamente. Ah, bien, sí. Muy bien, nosotros escuchamos ahora sí. Bueno, Agustín, para hablar de este proyecto justamente que tiene que ver con una moneda digital, esta propuesta que se está llevando adelante y que estuvo siendo hablado durante los últimos días, tiene que ver con una moneda digital muy importante para el país y este proyecto que fue presentado por quien es candidato a presidente por Unión por la Patria, estamos hablando de Sergio Massa. Sí, tal cual. El candidato, bueno, el ministro de Economía lo presentó en el debate, no en el de ayer, sino en el anterior, cuando se habló del eje de economía, como uno de los ejes en los cuales venimos trabajando hace ya un tiempo y ahora se está terminando de pulir un proyecto de ley que debería en los próximos días presentarse en el Congreso de la Nación para poder avanzar con esta idea, que es una idea de vanguardia, que es algo que se viene discutiendo a nivel mundial. Todos los bancos del mundo, los foros de los bancos centrales, digo, los foros de discusión internacionales sobre finanzas vienen trabajando alrededor de esta idea. Algunos están un poco más avanzados, otros menos en cuanto a su implementación, pero todos vienen trabajando en este sentido. Por hablar solo de nuestros vecinos, Uruguay está muy avanzado con esto, Brasil está también muy avanzado en una moneda digital que ellos denominan el DREX y que va a ser lanzada ya masivamente y definitivamente a partir de fines del año próximo. Es decir, es algo de vanguardia que permite utilizar la tecnología que se desarrolló mucho durante los últimos años, sobre todo a partir de la aparición de los criptoactivos, de las finanzas digitales, de las finanzas descentralizadas, y que todo esto, la novedad es que nos permita en la Argentina, el año que viene, donde hay un consenso generalizado acerca de que cualquier plan de estabilización requiere el equilibrio fiscal, pero donde los sectores de la oposición insisten en que para alcanzar ese equilibrio fiscal habría que implementar fuertes políticas de ajuste que generarían mucho dolor, mucho daño en toda la sociedad argentina. Lo que proponemos por detrás de esta idea de la moneda digital, justamente en una primera etapa, es alcanzar ese equilibrio fiscal tan necesario sin necesidad de llevar adelante ajustes. ¿Y por qué esto? Porque esta moneda, al permitir la trazabilidad y la transparencia en todas las operaciones que utilizan esta moneda, permitiría ampliar la base de tributación y de esa manera lograr, aún bajando impuestos, recaudar más. Entonces, al final el equilibrio fiscal podría lograrse sin necesidad de ajuste por el lado del gasto, con mayor recaudación, pero no con mayor recaudación acudiendo a la presión tributaria y subiendo impuestos. No, con mayor recaudación por ampliar la base, tener más información, más transparencia e incluso hasta bajar impuestos y reducir la carga sobre muchos sectores de la sociedad. Esa es la novedad en la primera instancia. ¿Cuáles son las otras ventajas que se podrían ver plasmadas a partir de la utilización de esta moneda digital? Sí, mira, al final del camino el proyecto es muy ambicioso porque busca como objetivo final reemplazar el billete físico por esta moneda. Lo que te permite es tener trazabilidad, aún con anonimato. Esto es importante aclararlo porque yo escuché que de algunos sectores salieron a criticar esta cuestión y a decir que uno perdía acá el anonimato y que entonces esta información iba a ser susceptible a la utilización por parte del Estado. No, si bien la trazabilidad de las operaciones existen para poder tener un efecto recaudatorio ahí, esto es con una tecnología que se le monta que permite el anonimato, es decir, se sabe que esa operación existió, no exactamente la identidad de quien la llevó adelante. Esto hasta determinado monto para arriba, ya sí se conocen las identidades porque hay un montón de normas que tienen que ver con el combate al lavado de activos, el terrorismo, etcétera, internacionales, con las que hay que cumplir y para los montos grandes se requiere tener conocimiento de esas operaciones. Pero además esto permitiría profundizar mucho más la utilización de herramientas tecnológicas en el día a día.
por ejemplo, las billeteras digitales, el pago con códigos QR, que utilizan algo que se llama transferencias 3.0, que se desarrolló en el Banco Central hace ya un par de años, todo lo que tiene que ver con las transferencias automáticas, es decir, el día a día, la vida financiera cotidiana de todos los argentinos sería mucho más sencilla, mucho más rápida, mucho más fácil a partir de la utilización de toda esta tecnología. Y como les decía antes, el mundo está yendo hacia ahí. ¿Y por qué aclaro esto? Porque las alternativas que proponen desde el resto de los sectores de la oposición al problema monetario que hace mucho tiempo tenemos en Argentina, atrasan y atrasan mucho. Cuando te hablan de dolarizar, lo que están diciendo es cambiar la utilización de nuestro billete físico por un billete físico de una economía que no tiene nada que ver con nosotros, donde el Banco Central de nuestro país pasaría a ser el Banco Central de los Estados Unidos, que responde a otra lógica, a otras dinámicas, a otras intenciones, que nos generaría mucho daño y que además, a contramano de lo que marca la moneda digital, que es más transparencia y más formalidad, lo que pretenden con la utilización del dólar como moneda de curso legal en billete es más informalidad, menos transparencia. Es lo que ocurrió en países que implementaron esto, como el caso de Ecuador, donde las actividades ilegales crecieron muchísimo por detrás de la dolarización. Entonces, más allá de que esas cosas no se pueden implementar, para un país como el nuestro sería una situación muy perjudicial y nos conduciría a una situación muy complicada de crisis. Lo mismo la idea de la bimonetariedad que plantean desde el otro espacio político el que encabeza Patricia Bullrich. Con lo cual, en esta discusión monetaria, creo que marcar la intención clara de avanzar hacia una moneda digital nos pone en un plano de vanguardia, en una discusión a la cual está yendo el mundo y a hacer mucho más sencilla la vida de todos al final del camino, con menos cargas impositivas, más transparencia y mucha más flexibilidad en la utilización diaria de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Obviamente que todo esto va a ir acompañado de un programa de educación financiera muy profundo, si bien Argentina es uno de los países que tiene más profundidad en la utilización de billeteras digitales, pago con QRs, transferencias automáticas y estas cosas, va a haber un programa de educación financiera muy difundido para que todo esto alcance al conjunto de la población y nadie se quede afuera en la utilización de estas nuevas tecnologías. Agustín, hablabas de menor carga impositiva. ¿Cómo se va a traducir esto a la gente? ¿Cómo se va a traducir el hecho de que la gente, el común del trabajador, pueda tener acceso a esta moneda digital? ¿Y cómo va a ser a partir de ahora en más, digamos, todo lo que tiene que ver con transacciones y con movimientos que una familia común tiene día a día? Mirá, primero esto, como les decía al principio, está yendo recién un proyecto de ley para tratarse en el Congreso de la Nación, no es una cuestión que vaya a implementarse ya la semana que viene, digamos, la intención es hacerlo lo antes posible. En un principio va a haber muchos pagos que se van a hacer en esa moneda como para empezar a introducirla y que empiece a circular. La idea básicamente es que esa moneda empiece a reemplazar al billete físico, es decir, de la cantidad de dinero que hoy hay en la economía, parte empezaría a retirarse y a reemplazarse por esta otra moneda, que equivale en cuanto a valor lo mismo que un peso, ¿sí? O sea, es la misma moneda que hoy conocemos, con las mismas características de la moneda que hoy conocemos, la única particularidad es que en ningún momento puede transformarse en billete físico y salir del sistema. Ahí es donde aparece el combate a la informalidad. Todo lo que tiene que ver con la utilización de pago con QR, algo muy difundido hoy en Argentina, o lo que tiene que ver con interactuar cuentas de lo que se llama en la jerga técnica financiera PSP, proveedores de servicio de pago, para que se den una idea, no quiero dar marcas, pero las más conocidas son Mercado Pago, Ualá, ese tipo de billeteras digitales, interactúan perfectamente con cuentas bancarias. Los bancos están avanzando muy rápidamente a procesos de digitalización que ya los ponen en pie de igualdad con estas otras organizaciones que se llaman en la jerga financiera FinTech, por la conjunción de finanzas tecnológicas, y todo esto en su conjunto va a ir generando un ecosistema mucho más dinámico, donde, de nuevo, esa moneda virtual lo que va a hacer es fluir entre las diferentes billeteras, entre las diferentes cuentas, donde se van a poder hacer pagos. Los QRs ya estamos a pocos días de que empiecen a ser interoperables. ¿Qué quiere decir esto? Que con los QR que hoy están en los comercios de todo el país, cualquiera con cualquier billetera digital y con cualquier tarjeta asociada, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o lo que fuera, puede hacer un pago utilizando ese código QR. Eso ya en los próximos días va a estar definitivo, es algo que se viene trabajando con
todos los actores del sector hace ya mucho tiempo en cuanto a la parte tecnológica y estamos muy cerca de cerrarlo. Con lo cual, digo, es toda una cuestión de la tecnología puesta al servicio de las finanzas, donde la Argentina pretende tomar la vanguardia entre los países que más avanzados están con esto, y por eso es muy importante la creación de esta moneda digital, que en un momento como este, además, donde se está hablando de un plan de estabilización, la necesidad de ajuste o no, y todas estas discusiones, encaja justo, es el momento ideal para que la Argentina se ponga a la vanguardia de esto, y además somos un país que tiene un capital humano muy fuerte, muy desarrollado para trabajar en estas cosas, que hoy de hecho están trabajando para muchos proyectos internacionales desde la Argentina. El 7% de nuestro Producto Bruto Interno está representado por el sector tecnológico, y todo ese capital humano puesto a trabajar al servicio del desarrollo de las tecnologías que son necesarias para al final del camino poder montar esta moneda y empezar a difundirla, nos marcan un valor agregado muy importante en relación al resto del mundo. Con lo cual creemos que una vez que esto pase por el Congreso de la Nación, sorteemos los próximos meses estos eventos electorales que tenemos por delante, que tanto ruido generan en la economía, cuando se empiece a ordenar definitivamente la economía porque estén las condiciones dadas a partir ya de enero, febrero del año próximo, y se empiece a llevar adelante un plan de estabilización, esto de la moneda digital hecho realidad va a ser una de las piezas fundamentales. Bueno, Agustín, recién hablaba justamente de los procesos electorales y en la noche de ayer se estuvo realizando el segundo debate presidencial. Queríamos preguntarte justamente cómo lo viste, cómo lo viviste vos, teniendo en cuenta que uno de los candidatos habla justamente de la eliminación del Banco Central. Sí, bueno, yo la verdad que cuando en sucesivas entrevistas tengo que estar aclarando el por qué es una idea completamente alocada suprimir el Banco Central, me llama la atención tener que estar haciéndolo a esta altura del siglo XXI en el que estamos. Fíjense que no hay país del mundo que trabaje sin su Banco Central. Digo, todo el mundo se desarrolló a lo largo de muchísimas décadas y se crearon sistemas seguros para poder captar el ahorro, tener una moneda, tener soberanía monetaria, canalizar el ahorro en inversiones, de esa manera estimular el desarrollo económico. Todo eso requiere de un Banco Central que tiene funciones de control, de regulación, de supervisión y además funciones monetarias, determina la cantidad de dinero que se emite en la economía, fija las tasas de interés, trabaja sobre el direccionamiento del crédito. Entonces, la verdad que si bien en la teoría económica siempre existió la discusión acerca de las características más puntuales del rol del Banco Central en términos de su independencia, hay casos de economías que lo plantean como un organismo muy independiente, a mi gusto termina siendo dependiente después de poderes económicos establecidos que dominan la lógica de esos bancos centrales. En otros casos los bancos centrales trabajan más en consonancia con el resto de los decisores de política económica. Desde mi punto de vista, esos modelos son mejores, donde el vínculo y la interacción ocurre, pero respetando cierto margen de independencia. Ahora, en el marco de esas discusiones, donde esta sintonía estaba sobre la mesa, de repente aparece una cuestión muy disruptiva, pero a la vez que atrasa muchísimo tiempo, que es la idea de eliminar el Banco Central, lo cual pone en riesgo a todo el sistema y todo el funcionamiento del sistema, porque la seguridad de un sistema financiero está respaldado por un Banco Central y además porque lo que están planteando es eliminar nuestra moneda, eliminar nuestra soberanía monetaria y, como les decía antes, no trabajar sin Banco Central, trabajar con un Banco Central que no es el nuestro. Como lo que están planteando es adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal, entonces lo que están indicando es nuestro Banco Central pasa a ser el de ellos, el de Estados Unidos, la Reserva Federal. Ahora, ese Banco Central, el de Estados Unidos, que lleva adelante política monetaria, fija tasa de interés, determina cantidad de dinero, lo direcciona, ¿va a hacerlo respondiendo a las dinámicas, los intereses y las necesidades de la economía argentina? Claramente que no, va a hacerlo respondiendo a las dinámicas de su economía que generalmente van en contra de la propia. Entonces, anular una herramienta tan importante como el Banco Central, tan importante como la política monetaria, en pos de que pase a manejar la otra, es una entrega de soberanía
que no tiene ningún sentido, pero que además nos conduciría a una situación de crisis. Miren, rápidamente, todos recuerdan la gran crisis que le tocó atravesar a la Argentina en el año 2001, traumática, una de las peores crisis de la historia. Bueno, esa crisis fue consecuencia, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente, de la rigidez cambiaria que existió en Argentina durante la década del 90, que no fue otra cosa que una dolarización un poco más edulcorada, porque al final del camino una dolarización es lo mismo que significó la convertibilidad de esos años en Argentina, pero con el agravante de que tiene carácter de irreversibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como cuando la crisis estranguló, el desempleo estaba por encima del 25% y la sociedad argentina estalló, se terminó derogando la ley que establecía esa paridad cambiaria entre el peso y el dólar y se avanzó en un modelo de desarrollo que después permitió despegar a la Argentina los años siguientes. Imagínense si en ese momento no se hubiese podido transitar ese camino, no se hubiese podido derogar una ley y hubiésemos tenido que seguir atados a esa rigidez cambiaria. ¿Cómo hubiera sido el ajuste? Por cantidad, con más desempleo, con más recesión, ¿cómo hubiese terminado la economía argentina? Entonces, a esa situación nos quieren conducir, por eso no tienen ningún sentido. Yo cuando veo estos debates y veo a este candidato proponiendo este tipo de cosas, la verdad que me llama mucho la atención y me preocupa que un sector de la población argentina con bronca, con malestar, con angustia, comprensible, porque la inflación alta que estamos atravesando nos complica mucho la vida a todos, pero que canalizando esa bronca en una alternativa que pareciera representarlos, esté optando por una alternativa que nos puede llevar a una situación de crisis muy complicada en la Argentina. Por eso es que insistimos en plantear estas alternativas mucho más novedosas que responden a la realidad del mundo actual y que nos permitirían poder reencauzar las principales variables económicas, volver a reducir los niveles de inflación, sostener el crecimiento, el empleo, etcétera, pero sin llevar adelante esas recetas que pretenden algunos, que de nuevo solo nos llevarían a una crisis terminal. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por ponerte en contacto con nosotros y por hablar de este tema que es muy importante como la digitalización de la moneda. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día, hasta luego. Muy bien, pasado Agustín Datelis entonces, el director del Banco Central, haciendo referencia a este proyecto que ya fue elevado a la Cámara de Diputados. Bien.